Hasta ayer, María Corina Machado era el principal símbolo de la resistencia contra el régimen de Maduro y la esperanza de la Casa Blanca. Antes del arresto de Maduro, la ayudaron a escapar del país. Fue una operación digna de una película de Hollywood. Pero hoy se encuentra en el centro de un enorme escándalo internacional. Muchos expertos dicen ahora que cometió un solo error, un error que convirtió su victoria en exilio. ¿Quién es realmente María Machado? ¿Cómo su vida de lujo se transformó en una pesadilla? ¿Cómo logró exactamente salir del país y evitar la cárcel? ¿Y por qué entregó a Trump la medalla del Nobel, provocando la ira de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo? Miren el video hasta el final para conocer la historia de una traición y del colapso de las ilusiones. Comencemos. En Venezuela a este tipo de mujeres las llaman cifrina, una joven de la alta sociedad que lo tiene todo. María Corina nació en el lujo. Proviene de la antigua élite venezolana. Su familia poseía el imperio siderúrgico Sivenza, hasta que fue nacionalizado por Hugo Chávez. Educación de élite, inglés perfecto y una vida sin colas ni pobreza. Pero ¿en qué momento decidió cambiar la comodidad por la guerra? Esto ocurrió en el año 2002. Entonces, creó la organización Súmate para reunir millones de firmas a favor de un referéndum contra Hugo Chávez. Fue la primera en intentar derrotar a un dictador no con armas, sino con la ley. Fue entonces cuando se convirtió en el enemigo número uno del régimen. A diferencia de muchos opositores que se marcharon a Miami o a Madrid, Machado se quedó y pagó un precio terrible por ello. Su matrimonio no soportó tanta presión, amenazas constantes, vigilancia y juicios. Su esposo quería una vida tranquila para la familia, pero María eligió salvar al país. Al final, la familia se rompió y hoy ella es una guerrera solitaria. Sus 3 hijos viven en el extranjero por seguridad y ella solo los ve a través de la pantalla de su teléfono. En el año 2012, María Corina realizó un acto que pasó a la historia para siempre. En la Asamblea Nacional, se levantó y le dijo directamente a Chávez que la confiscación de la propiedad privada es un robo. El dictador, no acostumbrado a semejante audacia, respondió con una frase que se volvió célebre: "El águila no caza moscas". Pero se equivocó. Años después, precisamente esa mosca se convertiría en la única amenaza para el régimen, capaz de sacar a millones de personas a las calles. La política en Venezuela no son debates con traje, es sangre. Un día, durante una pelea en el Parlamento, a María Corina le rompieron la nariz. Las fotos de su rostro herido y de su mirada inquebrantable dieron la vuelta al mundo. En ese momento, dejó de ser solo una política y se convirtió en un símbolo. El régimen entendió que no podía intimidarla, así que decidió destruir su vida. Le prohibieron ocupar cargos públicos durante 15 años, con pretextos inventados, y bloquearon sus cuentas. La situación llegó incluso al absurdo. Las autoridades cerraban los cafés de carretera, donde ella simplemente se detenía a comer algo. Una vez, María Corina compró empanadas en un pequeño local, al borde de la carretera. Justo después de su partida, llegó la agencia tributaria y selló el establecimiento. ¿Por qué? Simplemente por haber alimentado a una opositora. Pero el efecto fue el contrario. Todo el país se enteró de ese local. La gente empezó a recaudar dinero para ayudarlo, y María Corina demostró algo importante. El régimen no solo le teme a ella, le teme incluso a las empanadas en sus manos. Pero ¿en qué momento cometió ese error fatal que le hizo perderlo todo? ¿Y por qué las autoridades querían enviarla a una de las cárceles más tristemente famosas de Venezuela? Primero le prohibieron salir del país e incluso volar en vuelos internos, con la esperanza de que su campaña electoral se apagara. Pero María Corina pasó a las motocicletas y a los todoterrenos. Se abrió paso por la selva, superó puestos de control militares y llegó a los rincones más remotos del país, donde durante años no había puesto un pie ningún opositor. Su consigna
hasta el final, se convirtió en un mantra para millones. Una mujer de la élite abrazaba a los pobres, lloraba junto a las madres cuyos hijos habían huido del hambre y se convirtió para ellos en una verdadera heroína popular. El régimen intentó por todos los medios deshacerse de Machado, pero María Corina hizo una jugada genial. Sacó al escenario al discreto diplomático Edmundo González, levantó su mano y dijo al pueblo: «Voten por él». Y el país escuchó. Fue una derrota aplastante. Los protocolos reales mostraron que Edmundo obtuvo casi el 70%, aunque las autoridades declararon ganador a Maduro. El mundo reconoció el triunfo de González y Machado, pero tener los votos no significa tener el poder. Mientras el pueblo celebraba su victoria, el régimen comenzó la cacería contra ella. Pero ¿cómo logró sobrevivir e incluso escapar del país cuando se ofreció una recompensa por información sobre su paradero? Después de que Edmundo González, con su apoyo, derrotara de forma aplastante a Maduro en las elecciones, el régimen pasó a las amenazas directas. La Fiscalía General emitió una orden de arresto contra ella. Se presentaron los cargos más graves. Se enfrentaba a la cárcel y al traslado a una de las prisiones más tristemente famosas del país. María Corina desapareció. Durante el último año vivió como un fantasma. Cambiaba de apartamentos clandestinos y no usaba teléfonos. La paradoja de ese tiempo era cruel. La mujer por la que votó todo el país sobrevivía en la clandestinidad, mientras el dictador derrotado seguía sentado en el palacio. En diciembre de 2025, la situación se volvió insoportable. Le concedieron el Premio Nobel de la Paz, pero muchos lo llamaron de inmediato pura política y no un mérito real. El Consejo Nobel noruego se negó a organizar la tradicional marcha con antorchas en honor a la ganadora. Y el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel la acusó públicamente de llamar a una agresión estadounidense en lugar de al diálogo. Mientras María se escondía en su propio país, su hija recibió el premio en su nombre, apenas conteniendo las lágrimas al leer la carta de su madre. Y 2 semanas después, Machado decidió huir. Fue una operación especial digna de una película de Hollywood. De noche, durante una tormenta, en una pequeña barca de pesca, se abrió paso hacia la isla de Curazao, donde la esperaban miembros de un equipo de rescate estadounidense. Las olas alcanzaban 3 metros. La embarcación era sacudida con tanta fuerza que María Corina sufrió una grave lesión en la espalda. ¿Pero por qué huyó precisamente en ese momento? Porque sabía lo que se ocultaba a todos. Estados Unidos se preparaba para detener a Maduro. Y, efectivamente, la promesa de Trump se cumplió. El dictador terminó en una prisión estadounidense. Parecía que el camino estaba libre. María Corina debía regresar como triunfadora. Pero en lugar de eso, en Washington le dejaron claro que el plan había cambiado. Trump necesitaba a alguien que mantuviera bajo control al ejército y al petróleo, y claramente no era ella. Mientras Maduro volaba esposado hacia Estados Unidos, en la Casa Blanca ya habían apostado por Delcy Rodríguez. Pero, según se dice, también hubo una razón personal para que Trump cambiara de opinión. Circulan rumores de que estaba, por decirlo suavemente, muy molesto cuando el Comité Nobel premió a Machado y no a él. Consideraba que él merecía el premio por la presión ejercida sobre Maduro. Para él, María Corina se convirtió en una rival que le robó su momento de gloria. Pero ¿qué hacer cuando tu principal aliado te da la espalda? María Corina dio un paso que muchos llamarían una locura. Entregó lo más valioso que tenía. ¿Valió la pena? El mundo vio imágenes que muchos aún no pueden explicar. Mientras Delcy Rodríguez ocupaba el despacho presidencial en Caracas, María Corina estaba en el despacho oval y entregaba su medalla del Nobel a Donald Trump. ¿Por qué lo hizo? Las opiniones se dividieron. Algunos lo consideran una traición. Dicen que el premio pertenece al pueblo venezolano y entregarlo al presidente de otro país significa traicionar la memoria de quienes lucharon. Otros creen que simplemente no tenía otra opción. Sacrificó su premio.
Y ese gesto no fue un regalo, sino un último intento de atraer la atención de Trump, un grito para decir que Venezuela no puede ser entregada al clan Rodríguez. La historia de María Corina Machado es la tragedia de una ganadora. Ganó las elecciones, recibió el premio Nobel e incluso logró el arresto del dictador, pero en lugar de triunfo, recibió el exilio. Su figura es, sin duda, controvertida, y esta historia provoca sentimientos encontrados. Es difícil entender si hay que compadecerla como a una persona que perdió su país o condenarla por un juego cínico con una medalla. La batalla por Venezuela claramente no ha terminado. Maduro espera juicio en una prisión estadounidense. En Caracas gobierna su aliada Delcy Rodríguez, y María Corina se quedó en Washington, sin medalla, pero con la última esperanza de darle la vuelta a esta partida. Mirando hacia atrás, su error fatal parece evidente. Creía que jugar limpio, siguiendo las reglas, era suficiente. Confiaba en que Washington valora los votos de los electores más que el petróleo. Pero en el juego brutal de la política real, tener razón no basta para ganar. ¿Quién es ella para ustedes? ¿Una heroína popular traicionada por sus aliados? ¿O una política calculadora dispuesta a todo por el poder? Escriban su opinión en los comentarios. Den like si les gustó el video. Hasta pronto.